A ver, pensemos un momento. Puentes que cruzan valles imposibles, rascacielos que parecen rozar las nubes. La verdad es que la ingeniería civil moderna nos ha rodeado de auténticas maravillas. Pero claro, la pregunta es, ¿qué ciencia invisible hace posible que todo esto no se venga abajo? Pues esa es la gran pregunta. ¿Cómo es posible que miles y miles de toneladas de acero y hormigón puedan soportar no solo su propio peso, sino también el viento, el tráfico e incluso terremotos? Pues no es magia, es pura ciencia. Y hoy precisamente vamos a desvelar ese secreto que se esconde detrás de todo. Y la respuesta a todo esto, bueno, tiene un nombre y apellidos. Resistencia de materiales. Es, por así decirlo, la heroína silenciosa de la ingeniería civil. Es la disciplina que se asegura de que cada viga, cada columna, cada cimiento haga exactamente lo que tiene que hacer, y lo haga bien. Muy bien, pues vamos a meternos en materia. Para entender de verdad cómo funciona todo esto, lo primero es conocer su lenguaje, ¿no? Vamos a ver esos conceptos fundamentales que cualquier ingeniero tiene que dominar. A ver, en esencia, la resistencia de materiales lo que hace es hacerse preguntas muy directas. Oye, ¿esta pieza se va a romper? ¿Cuánto se va a doblar si le aplico una fuerza? En definitiva, ¿es seguro este diseño? Básicamente es el estudio de cómo se comportan los sólidos cuando se les aplican fuerzas externas. Tan simple de decir y tan crucial. Vale, aquí tenemos el vocabulario básico. La carga, pues es la fuerza que se aplica desde fuera, como el peso de los coches en un puente. El esfuerzo es cómo esa fuerza se distribuye por dentro del material. La deformación es, bueno, justo eso, cómo cambia de forma por culpa de ese esfuerzo. Luego tenemos la resistencia, que es la capacidad de aguantar sin romperse. La elasticidad, que es la habilidad de volver a su forma original. Y la falla, que es precisamente lo que queremos evitar a toda costa. Perfecto. Ahora que tenemos los conceptos un poco más claros, vamos a ver cómo se aplica todo esto en el mundo real. O sea, cómo se pasa de los cálculos en un papel a un cuente de verdad, uno que aguanta miles de coches cada día. Pues hay un proceso, y está muy bien definido. Y aquí llegamos a un punto clave, algo que a menudo se confunde. Hablamos de dos disciplinas que van de la mano, el análisis estructural y la resistencia de materiales. Pensémoslo así. El análisis estructural es como un detective. Su trabajo es calcular qué fuerzas están actuando por dentro de la estructura. Y la resistencia de materiales sería el juez. Con los datos del detective determina si el material que hemos elegido es culpable o inocente, o sea, si puede aguantar esas fuerzas o no. Son, como se ve, dos caras de la misma moneda. Y este proceso que vemos aquí muestra perfectamente cómo colaboran. Todo empieza con las cargas de fuera, ¿verdad? El peso, el viento. Luego, nuestro detective, el análisis estructural, calcula las fuerzas que aparecen dentro. Y finalmente, con ese informe en la mano, nuestro juez, la resistencia de materiales, da su veredicto. ¿Es seguro el diseño? Es una secuencia lógica, un paso a paso que no se puede romper. Claro que todos estos cálculos y procesos no servirían de mucho si no entendiéramos bien los materiales con los que jugamos, porque evidentemente no es lo mismo construir con acero que con hormigón. Y es la resistencia de materiales la que nos explica exactamente por qué. Vamos a empezar con el material estrella, el más común, el hormigón armado. Su gran superpoder es que aguanta genial las fuerzas de compresión, o sea, cuando lo aplastan. Pero tiene una gran debilidad, su kriptonita, la tracción. No le gusta nada, pero nada que lo estiren. Y por eso, y esto es fundamental, se le meten barras de acero por dentro. ¿Para qué? Pues para que sean esas barras las que se encarguen de soportar la tracción. Y en la otra esquina del ring tenemos al acero. Este es el campeón de la versatilidad. ¿Por qué? Porque resiste increíblemente bien tanto que lo aplasten como que lo estiren. Le da igual. Y además tiene una propiedad que es una maravilla, la ductilidad. ¿Qué significa esto? Pues que antes de llegar a romperse se deforma un montón, se estira. En otras palabras, avisa antes de fallar. Y eso en ingeniería es un auténtico salvavidas. Si los ponemos cara a cara, la comparación es muy clara. En resistencia a la tracción y en ductilidad, el acero gana por goleada al hormigón. Y entender esto es la clave para saber por qué a veces se usan por separado y otras veces se combinan para crear el equipo perfecto, aprovechando lo mejor de cada uno. Vale, y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? Con tantas fuerzas, tantos materiales, tantas variables, ¿cómo demonios se puede estar seguro de que una estructura no va a fallar? Pues la respuesta está en diseñar siempre con un margen de sobra, como si pusiéramos una red de seguridad. Veréis, los ingenieros en realidad trabajan con dos niveles de seguridad. El primero, el más importante, es la seguridad estructural. Su única misión es evitar el colapso, a toda costa. Pero luego hay un segundo nivel, el estado de servicio. Este se preocupa de que la estructura sea funcional y cómoda,
O sea, que no se deforme demasiado a la vista o que no vibre de una forma que moleste a la gente. Porque un edificio tiene que ser seguro, sí, pero también tiene que ser habitable y confortable. Y la herramienta clave para conseguir todo esto se llama factor de seguridad. La idea en el fondo es súper simple. El diseño tiene que garantizar que la capacidad que tiene el material para resistir sea siempre, y repito, siempre, mayor que las cargas que se calcula que va a tener que soportar. La regla de oro, por tanto, es esta. El factor de seguridad tiene que ser mayor que 1. Si fuera exactamente 1, significaría que la resistencia del material es igualita a la carga. Estaríamos al límite, en el filo de la navaja. Y si fuera menor que 1, bueno, el fallo sería inminente. Por eso, los diseños reales usan factores de 1,5, de 2 o incluso más, para tener ese colchón, esa red de seguridad de la que hablábamos. Ojo, y que nadie piense que estos factores se eligen al azar o a ojo de buen cubero, para nada. El diseño en ingeniería civil está súper regulado por normativas muy estrictas. Son códigos desarrollados durante décadas por comités de expertos como el ACI para el hormigón, el AISC para el acero o los eurocódigos aquí en Europa. Estas normas son básicamente la Biblia del ingeniero y garantizan que todos los proyectos cumplan con los mismos estándares de seguridad. Bueno, y ya llegando al final, creo que queda bastante claro que el propósito de toda esta ciencia va mucho más allá de resolver unas cuantas ecuaciones en un papel. La misión final es una y es importantísima. Vamos a resumirlo. La resistencia de materiales, ¿qué hace? Primero, nos permite entender cómo se van a comportar los materiales. Segundo, nos da las herramientas para calcular los esfuerzos que sufren por dentro. Tercero, nos guía para diseñar estructuras que no solo sean seguras, sino también eficientes. Y por último, nos enseña a evitar los fallos y nos obliga a seguir unas normas para que la seguridad sea un estándar para todos. Porque al final, de eso se trata. Detrás de cada cálculo, de cada fórmula de esfuerzo y de cada diagrama, el objetivo último es proteger vidas. La resistencia de materiales no es solo una asignatura de ingeniería, es un compromiso enorme con la sociedad. Así que la próxima vez que crucemos un puente o entremos en un rascacielos, quizás podamos verlo con otros ojos y pensar en todo el increíble trabajo que hay detrás, manteniendo todo silenciosamente en su sitio.